אריאל, מה נשמע? שלום עליכם. נשמע. ברוך השם. בהר נוף עיר הקודש? הר נוף, sí. נו, בשביל מתי זה התאריך, אריאל? בשעה טובה? בעזרת השם, ב-15, בוא נראה איך הולך. השוויגר שלי יכול להיות עם קורונה, קיצור בלאגן פה. איי ביי. ביי ביי. בוא נראה מה יהיה. Buenas tardes. Hola, Jorge. Buenas tardes, hola. Buenas. Buenas tardes. Rabino, no mandaste el link. Dijiste en el siguiente link y se termina el mensaje. Voy a hacer una prueba un segundito. No sé si puedo tener a 2 personas spotlight. Let me see. No, no se puede. Rab Furman. ¿Alguien va a presentarlo o lo presenta Ari? Porque no pueden estar los 2 spotlight al mismo tiempo. Solo cuando hablan yo puedo ir cambiando. Ok. ¿Mi tío ya entró o todavía no? Déjame ver. Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos. Imagino que muchas veces están en dilema, conociendo a Rav Samsonovitz. Me imagino que todos lo conocen acá en la comunidad y una persona admirable que tiene un increíble conocimiento de Torah y conocimiento de rabinos muy grandes de esta generación pasada, Rav Shlomo Wolbe, Rav Pinkus y varios más, y los consejos de él siempre son recibidos y admirable. Ahora yo como familiar conozco también la parte de familiar y cómo creció. Realmente increíble ver el cuento, escucharlo directamente de él, porque realmente es otra cosa, verlo de él de una forma directa y increíble crecimiento, como una escalera que comenzó de cero en Colombia, de nada, y llegó y se elevó y llegó a lugares increíblemente grandes.
comenzando obviamente con las yeshivot, que las yeshivot son el alma del pueblo judío, y Baruch Hashem, espero que los gocen de Hashem. Acá tenemos también el Ari, así que los dejo de Hashem. Perdón, ¿me llegó Ramos? No sé si digo. No, Yo no no lo veo por el tampoco. apellido, no sé si... Tampoco lo veo. Ahí está conectándose. Oh, Ya, ahí llegó. perfecto. Ahí. Tío, tienes que sacarte el mute. Bienvenido, tío. Ana, Bueno, mándale que se saque del mute. ahí sacó. Mándale. Ahí Ahí sacó. está. ¿Cuál es el nombre? Porque no lo encuentro, perdón. Dice iPad. Sí, bien, ¿cómo estás? Rosasonovich, ¿cómo está? Hoy tú la Quito. Bien. Qué bueno, me alegro mucho. Muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos hoy día. Claramente es tarde allá en Israel, así que... Y parece que hace calor por lo que vemos. Bueno, a modo de introducción, y Ana, por favor, pon mute a todos, excepto a mí y a Razonsonovich. A modo de introducción, como saben, vamos a tener 4 jueves de conversaciones sobre Yeshivot. Y quisimos partir una mezcla, a lo mejor entre detrás del uniforme y conociendo a Yeshivot, conversando con Razonsonovich un poquito de su historia, y después de pasear un poquito por las yeshivot de Estados Unidos de los 60, los 80, y terminar con un poquito de lo que se ve en el mundo de la yeshivot en Israel hoy día y de qué recomendaciones podría darle a nuestros bajurín de la yeshiva para ver qué, y a los padres también que tenemos, que somos Balei Tshuva, que no vivimos esta experiencia, ¿no es cierto? Para saber un poco qué consejos para antes de decidir el paso, los siguientes pasos de nuestros queridos jóvenes. Y como Razonsonovich en particular no solamente vivió una etapa similar, también conoce mucho a nuestra comunidad, conoce obviamente a Rabariel, pero también conoce a nuestros niños, y eso obviamente debiera servir mucho sus consejos, así que de todas formas, y desde ya, Rab, le agradecemos obviamente este tiempo que nos entrega siempre tan amable a la comunidad chilena. Partamos un poquito, Rab. Déjame cambiar acá la vista porque no hay nada más desesperante que verse uno mismo. Eso. Partamos, Rab, contando un poquito a la gente que no conoce bien su historia. ¿Dónde nació? ¿En qué tipo de familia nació usted? Un poquito al principio de la vida, digamos, de Razonsonovich. De veras, yo nací en Medellín, Colombia. Yo no nací en Bogotá. Mis papás, mi papá era de Lituania. Mi papá todavía se escaparon antes de la guerra, en 1937. Y yo vivían en un pueblo llamado Memel, en Lituania. Allá se escaparon. Trataron de entrar a Curazao, a Venezuela, no los dejaron entrar. Eventualmente en Colombia los dejaron entrar. Vivieron una temporada en Bogotá, después de casados se fueron a Medellín. Entonces yo nací en Medellín, a los 4 años llegué a Bogotá y yo estudié en el Colegio Colombo Hebreo. Sí, es como el colegio hebreo de Chile, de Santiago, tal vez, no sé, porque todos esos colegios se han pasado ciertas diferentes etapas. En mis tiempos era un colegio, toda la comunidad, no podíamos llamarlo completamente laico, sino una comunidad que la sinagoga es ortodoxa, el rabino es ortodoxo, la mikvah es ortodoxa, todo es. Sin embargo, la gente no cuida. Eso es, así es el ejemplo de muchas comunidades en Sudamérica. Y por lo cual teníamos como rezos en la mañana, tal vez de 3-4 minutos, empezaba a rezar algo. Cuando venían las fiestas, se hacían una sukkah. El rabino en esos tiempos, en mi tiempo, había un rabino Reutemann que traía arba minim, pero no había Shabbat, no había kashrut, completamente nada. Con el tiempo empezaron a hacer las macabeadas también en Pesach mismo. Me recuerdo estando en Medellín en 1967, estando en las macabeadas era en Pesach.
el principio de las Macabiadas en 1967 en el estadio en Medellín fue el viernes por la noche. Yo me recuerdo caminando mucho para llegar del estadio, llegar a la casa de mis tíos a hacer kiddush. Entonces esa clase de combinación de que, no por alajá tanto, sino un poco más de nostalgia que la gente tenía, pero la gente no era anti, no había un ambiente de anti. No había gente que cuidara, eso es todo. De todo Bogotá en esos tiempos debería haber, todo Colombia debería haber, digamos, 13.000 judíos. Shomer Shabbat, tal vez habían 15 familias. De comer kashrut, tal vez habían 50 familias, 60 familias. Eso No, era, pero para que quede claro, ¿usted era dentro de esas familias o no? no, mis papás eran tradicionales. Ya. Pero nuevamente, mi abuela todavía cuidaba kashrut. Mi abuela se fue a vivir en Miami, ella sí comía kasher. Cuando ella vivió en Medellín, ya dejó de comer kasher, mi abuela paterna. Rosh Hashanah no se montaba en carro, Rosh Hashanah íbamos a pie a la sinagoga, por seguro Yom Kippur. Entonces ves esa clase de un poco de costumbres, no es tanto la halajá la que dice tal y tal cosa, costumbre, pero era un ambiente de respeto, ¿entiendes? No había un ambiente de decir que esto no es, esto no es otro. Hay gente que cumple, gente que no cumple. Es como algo voluntario sin tener un ambiente de anti. No existía el anti. Te quiero tener un ejemplo también. En mis tiempos había la única organización que había de veras para la juventud fuera del club, country club, que era para los ricachones. El grupo juvenil había únicamente, era el Keren lo llamaba, era de todo de Meretz, de Shomer Hatzair. Claro. Entonces, hoy en día uno diría, ¿qué? Yo fui al Keren de Shomer Hatzair. Uno lo ve para atrás, uno dice, así es, de la juventud, el grupo que queríamos algo que no era para ir al club lujoso, sino un grupo juvenil de reunirnos en Shabbat, en el que era el que de Shomer Hatzair. Y ellos Perdón, para explicarle a los jóvenes que nos están acompañando, el Shomer Hatzair es un movimiento de ultra izquierda o de izquierda, socialista / comunista de Israel, que participaba en todo el mundo, donde también tuvo mi abuelo, donde tuvo mucha gente en la época preguerra sobre todo. Simplemente voy a ponerlo en contexto para los más jóvenes que ni siquiera lo conocen. Sin embargo, digamos, yo estuve en el campamento, allá que estuvimos en el campamento, de mostrarte nomás que no era un ambiente de anti. Y yo iba al campamento y entonces yo no comía, digamos, carne, pues había arroz, había lo que sea, vegetales. Y después en Shabbat salieron una caminata, bajaron toda la montaña. Y era difícil subir arriba, tenía yo 12 años. Y sin embargo los chicos dijeron, vamos a tomar un tren, como dice tren en español. Los con el dedo. Sí. Y vamos a subir. Y vino un camión que quiso llevárselos a todos. Yo dije, yo no me subo, porque era Shabbat. Y el Madrid me dijo que súbanse todos, y yo camino con Moisés. Entonces, el Madrid de ninguna manera trató de decir esas boberías, laico. Él venía del kibutz aquí. Había una cierta clase de respeto. Eso se fue el ambiente. Entonces la gente, ahora yo eventualmente había un grupo que sí pertenecían a esas familias más Shomer Shabbat, que un grupo que empezaron a estudiar todos los miércoles por la noche fuera del colegio, ¿no? En la sinagoga, iba a la sinagoga y allá empecé a estudiar Humish y Rashi. Y de ese grupo... ¿A qué edad? 12 años. Y de esos grupos, entonces ellos porque también eran de familias más religiosas, ellos se fueron. Unos se fueron a Skokie, a una yeshiva en Skokie, en Chicago, y también existe esa yeshiva Skokie. En Chicago, es una yeshiva de Fuerte Mizrahi. En Chicago, otros se fueron a Miami, Hebrew Academy, hoy también existe Hebrew Academy. Entonces no es una yeshiva de veras, es un high school religioso. Colegio, sí. Colegio.
Otros se fueron a Torah Vedat, donde yo estuve, en Flatbush, Torah Vedat. Interesante, de Colombia no fueron tantos, pero de Venezuela fueron muchos a Tels, a Cleveland. Mira. Ahora, cuando usted dice que tenía 12, perdón, ¿por qué se acerca? ¿Alguna influencia de alguien en particular? ¿Esta cosa como que le llamaba la atención? ¿Su abuela? Es difícil porque tú sabes, es muy difícil verse para atrás a los 12 años. ¿Entiendes? Es decir, un niño de 12 años que decide tomar ciertos pasos y que toca agradecer a mis papás que no me hicieron la guerra. ¿Entiendes? Hubo una temporada en la casa, 6 meses que yo no comí carne en la casa, hasta que mis papás empezaron a comprarme comida kosher. Y los viernes por la noche siempre es sagrado, como en muchas partes se van a comer de los abuelos, la comida de Shabbat, porque mi abuelo venía de una casa religiosa en Europa, entonces él todavía, toda la gente se sentaba y él hacía amotzi sobre la escalada. No hacía kiddush, ni cuenta amotzi, eso todavía se recordaba a él. La comida no era kasher. Yo cuando empecé a cuidar Shabbat a los 11, 12 años, yo dejé de ir a la casa de ellos los viernes por la noche, porque era lejos. Entonces yo empecé a hacer Shabbat solo en la casa. Pero nuevamente mi papá no me hicieron la guerra. Mi papá me dijo, ok, ve tú al Macolet, a la tienda, y había un lugar donde vendían jalot. Entonces mi papá me dejó comprar vino, me compré jalot, compraba uvas y yo me hacía arroz con huevos o lo que sea. Y comía los viernes por la noche y comía solo. Mi papá no me hizo la guerra. ¿Entiendes? Por eso, aunque mi papá del todo no, pero mi papá tenía un poquito más de background y respetaba. Entonces, eventualmente, siendo que muy difícil de tu pregunta decir exactamente cuándo arrancó, yo empecé a asistir en Shabbat, asistí a estas clases de los miércoles, y siendo que varios de estos chicos empezaron a irse, ya había habido, tú preguntaste de la historia anterior, en los años 50, yo estoy hablando de 1967, cuando partí para Nueva York, pero los años 50 vinieron de yeshivot de Estados Unidos a Sudamérica a buscar chicos de Sudamérica para irse para la yeshiva, y eso fue en Chile también. Varios chilenos fueron a la yeshivot. Había el señor Jacob Goldberg. No lo conozco. No sé, falleció este año ahorita en Pesach. Lo conoce. O sea, no, mucha gente amigos de los papás de Marcelo Gurovich. ¿Entiendes? Esa generación, había varios chilenos que se fueron a la yeshiva. De Brasil se fueron bastantes, de Colombia, de Venezuela, de México, la familia Casil, Michan. Entonces, en los tiempos de los 50, 54, hubo 200 suramericanos en Torah Vedat. Wow. Inmensos, ok. Pero aquí vienen de las preguntas, ¿qué pasó con toda esta gente cuando volvieron a sus países? Claro. Siempre el problema es que esta gente volvieron a un ambiente completamente laico. Aún los que habían estado en la yeshiva por varios años, muy pocos de estos 200 quedaron sobre el Shabbat. Claro, lograron mantenerlo. En México unos sí lo lograron. En Colombia, 2 o 3 de 15 fueron sobre el Shabbat después. Ahora, a los 12 años, usted haciendo Shabbat solo en su casa, comiendo arroz con huevo, seguramente kiddush con Coca-Cola o cosas por el estilo, ¿no es cierto? No, mi papá me dejaba comprar el vino de Sacramento de Keden, no de Keden, de Carmen. Ya. Pero bueno, solo 12 años seguramente no es muy fácil, ¿no es cierto? Pasar un Shabbat solo y no estar a lo mejor en el ambiente que uno se imagina de Shabbat. ¿Cuántos años estuvo así hasta que después se va a Nueva York? Yo creo que eso, por esa clase que mis papás me vieron, yo era una persona con muchos amigos, popular. Yo era un buen estudiante en el colegio. Entonces, no yo que tenía una persona rara, pero cuando vino Shabbat, yo ya no fui a películas. Era Shabbat. Cuando había fiestas, en Shabbat yo tampoco iba a fiestas. Digamos, un amigo íntimo hizo su fiesta en el club, como llamar en el estadio. En el estadio. Sí. Pero
después de la sinagoga, yo caminé 2 horas y media al estadio, al club, para estar en la fiesta de un amigo. ¿Eso es Carmel? Se llama, el club se llama Carmel Carmel, Club. ¿cierto? Carmel Club Campestre. Sí, exacto. Allá. Sí. Entonces, pero de la sinagoga donde estaba, donde era 2 horas y media, yo caminé. Pero yo era parte de la gente, pero ya con las amistades, poco a poco se fueron apartando. Entonces, yo cuando quise irme a la yeshiva, eso mismo fue una de las razones por qué mis papás me dejaron ir. ¿No? Si no hubiera tenido el permiso de mis papás, no me pudiera ir. Claro, obvio. ¿Y Imposible. a qué edad se fue a la yeshiva? Yo hice la bar mitzvah en marzo, yo me fui a fines de agosto, a los 13 años. A los 13 años se fue a Nueva York. Sí. ¿Por qué Nueva York, no Chicago, No no Miami. Cleveland, no Baltimore, no Miami? Primero que todo porque habían otros colombianos que en los años 50 habían estado en Torah Vedad. Entonces, y habían abierto, digamos, el campo. Y segundo que todo porque en Torah Vedad me dieron una beca. El que venía a colectar plata para la yeshiva en Torah Vedad, él me vio y habló con mis papás, Rabino Fisher, y a través de él me dieron la beca. Que para tener la visa, entrar a Estados Unidos necesitas un I-20. Sí. Entonces, de la yeshiva te mandaban un I-20, que es una beca, y así te daban fácilmente el permiso. Y le daban la visa Ahora, estudiante. Sí. La F2. Ahora, claro que ahora vienen las preguntas. ¿Qué hace un chico a los 13 años llegando a una yeshiva completamente jaredí, fuerte, y no tiene... Ustedes en Maimónides estudian inglés. Claro, Entonces, usted por no lo tenía menos el saben inglés y tampoco tenía el background de estudio de otras cosas también alágicas y ese tipo de cosas. Yo había estudiado Kitzer Shulchan Aruch cuando yo tenía en los recreos en el colegio. Yo me iba al pasto y yo leí todo Kitzer Shulchan Aruch una o dos veces en español. También había una persona que se había salvado de la guerra, que había estudiado en Tels, un viejito que era un shohet, el rabino Lipshus. Y yo iba a los últimos medio años antes de ir a la yeshiva, yo iba a los Shabbat en las tardes, una hora antes de Mincha, a estudiar Gemara con él. Me enseñó Bamachir. No creo que aprendí mucho, pero tal vez Shar Jalija, de ir a tener paciencia de estar con él una hora. Entonces, llegando a la yeshiva, entonces no hay ni idioma, ni amistades. Tenía que aprender inglés, más hebreo, eventualmente también yiddish y arameo. La Gemara es en arameo. Claro. Entonces, pero el logo siempre es difícil, son únicamente 2 o 3 meses, después uno se acostumbra. Entonces, en vez de tirar la toalla inmediatamente, dice, claro que es difícil. Entonces, coger 2 meses, take it a little bit at a time. Entonces, ¿Y eso es verdad que fueron 2 o 3 meses o fue difícil más largo? Claro que es difícil, más largo, pero 2 o 3 meses es mucho, porque a los 13 años es más fácil aprender un lenguaje, un idioma. Entonces, cada vez uno está rompiendo, cada 2 o 3 meses uno se aguanta para decir, ok, serán otros 2 meses, y uno está avanzando. Ahora, la yeshiva, en mis tiempos de dormitorio, habían 200 personas en el dormitorio, no era un dormitorio chiquito. Entonces, y la yeshiva misma tenía 1000 personas. No, una yeshiva grande. Una yeshiva grande, o sea, había como clases paralelas, y la yeshiva era con high school, entonces en las tardes era high school, estudiábamos, digamos, hasta las 1:30, y después de 3 a 6, 6:30 había bachillerato. ¿Y eso influyó en la decisión de sus padres de que fuera mixed entre que terminara realmente el colegio o si fuera? No, por seguro no me hubiera mandado si no había secundaria. Yo tampoco creo que yo mismo hubiera ido si no hay secundaria, porque en el mundo donde uno vive, si no hay secundaria, eres un vago. Claro. No tiene secundaria. Es obvio que había secundaria. En la yeshiva donde yo estaba también, después de la secundaria, los chicos de 18 años en adelante, digamos, muchos de ellos, no diría todos, muchos iban a Brooklyn College 2 veces por semana. Entonces también había la opción que la yeshiva, después puedes acabar tu título siendo 2 veces por semana a la universidad. Entonces esa opción también existía. ¿Y eso es normal en el mundo de la yeshivot en Estados Unidos, ¿no es cierto? Como que promueven el hecho de que uno después
pueda tener la opción de seguir en un bachillerato o en algún college. Bachillerato todos tienen. La ley en Estados Unidos hasta los 16 años todos No, tienen. no, que bachillerato en Chile lo entiendo como el undergrad, No, ok. High school. como college. Sí. No todas las yeshivot. Digamos, hay yeshivot en Baltimore, por seguro lo hay, porque hay un arreglo con las universidades y te dan crédito también por lo que estudias en la yeshiva. Entonces, en Baltimore sí tienes esta clase de arreglo. La yeshivot en Nueva York, en Berlín, por mucho tiempo tenían esa clase de arreglos que se iban por las noches. ¿Qué otra yeshivot tienen? En Bora Park también una yeshiva que se llama Sharahaim, también tiene esta clase de arreglos. El que quiere esa clase de arreglos los existe. Y Torre Vedas también lo existe hoy en día también. Pero Torre Vedas se volvió un poco más hasídica hoy en día de lo que eran mis tiempos. ¿Cuánto tiempo vivió en Estados Unidos? 4 años. ¿Y después hizo Aliyah? Después yo me vine a Israel a estudiar en la Shimshon Pincus. Sí. Tenía un amigo muy cercano que también se vino a estudiar. La Shimshon abrió una yeshiva para americanos aquí en Israel. Y me dijo, ven, me encontré con Rav Shimshon y me aceptó y me vine para Israel. Entonces, a los 17 años yo estoy ya en Israel. Desde el año 71 me vine a Israel. Ahora, para mí era mucho más fácil venirme a Israel, siendo que yo de veras no tenía familia, tenía conocidos en Estados Unidos, pero yo no era americano. Ahora, perdón, ¿cómo usted dice que se encontró con Ram Pincus, pero lo conoció de alguna forma especial? ¿Lo conocía? ¿Desde cuándo? No, yo conocí al papá de Rav Shimshon, Yeah. porque el papá de Rav Shimshon era uno de los directores de la yeshiva de Torah Vedad. Perfecto. Entonces, ya conocí a la familia Pincus, y la familia Pincus, o sea, el papá era de estos que había ido a Colombia varias veces en los años 50 a recoger gente de Sudamérica, a llegar a la yeshiva. Entonces, la familia Pincus tenía ya algo que ver con Sudamérica, lo que eventualmente Rav Pincus llegó a Chile y estuvo varios años, el papá, don Abraham. ¿Tú te recuerdas de él? No, para nada. Ok, no, pero Shmuel Café se recuerda de él, ¿entiendes? Esa generación que hicieron todavía Shubá en Providencia. Sí. Entonces, él estuvo casi 5 años, el Pincus Senior, el Rav Abraham, estuvo casi 5 años en Chile. Y el hijo, Rav Shimshon, pues, estuvo temporadas en Chile, vino aquí, vino allá. Pues, Rav Shimshon tuvo que ver mucho con Chile en su manera. Entonces usted se va a la yeshiva de Ram Pincus y... Estuve allá 1 año y medio con él. 1 año y medio. ¿Y después conoce a Rav Volve o estoy equivocado? Sí. No, muy bien. Después, en el año 73, o sea, tres meses antes de la guerra de Yom Kippur, yo ingresé a Ber Yaakov. Y Ber Yaakov fue como una nueva etapa en mi vida, ¿entiendes? Yo digo que Shimshon Pincus me hizo todas las preparaciones buenas para que yo pueda adoptarme y absorber mucho de la Torah y Musar de Rav Volve. Yo llegué muy bien, llegué a Ber Yaakov, era como un tornillo, así una puerta, ¡prum! Calzaba perfecto. Muy bien, muy bien. Yo en Ber Yaakov, la palabra que se llama steigen, crecer mucho. En Ber Yaakov me fue muy bien, inmediatamente con las clases en Gemara, con los Habrutot, también con Rav Volve. Y en Ber Yaakov estuve hasta que me casé. Rav Volve también fue el Shadchan. Yeah. Si yo le pregunto quién es su Rav, es una mezcla, porque en ciertas maneras, por seguro, mi Rav es Rav Volve. Estudié en esos tiempos como 6 años debajo de él, muy cercano, trabajé con él personalmente también. Pero después yo también estuve 2 años donde el yerno de Rav Hutner, Jonathan David. Estudié con él 2 años y después estuve con el Mekubal Rav Eisenbach, estudié con él 21 años. wow. Y con Rav Don Segal estoy 15 años con Rav Don Segal. Entonces, es difícil decir exactamente esto y esto. Es una mezcla de personas que hicieron cambios inmensos. Pero una cosa que estamos hablando aquí para los chicos jóvenes y los padres, una de las cosas más importantes
para un chico cuando viene a la yeshiva, que se acerque a familias, que se acerque en Shabbatot, que se vuelva parte de familias. La única razón que yo pude sobreexistir todos estos años, porque siempre me acerqué a familias y llamémoslo como me adoptaron. Entonces son familias que me adoptaron, o también rabinos, que me acerqué con los rabinos, me acerqué con los rabinos. Si no fuera esa clase de cercanía, dice, yo no creo que me hubiera aguantado todo esto. O sea, la necesidad de tener vínculos personales de cercanía, como decía usted, adoptar ciertas familias por la lejanía de la suya. Sí. Digamos, yo iba para Shabbatot a Williamsburg, estábamos en Brooklyn, en Flatbush, íbamos a casa de una familia. ¿Escuchaste a profesor Belsky? No, le mentiría. Okay. No, Belsky era una de las personas muy importantes de Psak Halachá en Estados Unidos. También era parte de la yeshiva de Torah Vedad. Sus padres vivían en Williamsburg y yo iba a menudo a la casa de ellos. Y estando en la casa de ellos, eventualmente yo los llamaba Uncle Beryl, tía Hannah. Sí, ¿Entiendes? Porque todos los parientes la llamaban tía Hannah, Uncle Beryl. Entonces yo también hice ese paso y le empecé a llamar así. Y se volvió de veras como un vínculo de familia. Eso es muy, muy, muy importante. Usted que tiene la experiencia de venir del mundo latino, ¿no es cierto? De que los papás son bastante cercanos, por mucho que sus padres eran europeos, pero que el mundo latino en general es bien cercano, y después pasa por Estados Unidos, Israel, y conoce muchas yeshivot en Estados Unidos y obviamente en Israel. Y nosotros las próximas 3 semanas vamos a estar conversando con yeshivot de Israel y de Estados Unidos. ¿Cuál diría, más que la recomendación, porque obviamente depende mucho de cada niño, cuál diría que son las principales diferencias para una familia, porque yo creo que la decisión también es familiar, pero la familia y el joven de las yeshivot de irse a Estados Unidos a una yeshiva o irse a Israel a una yeshiva? O el paso que hizo usted, que es las ambas, es como el que lo ve como más correcto, a lo mejor. Hoy en día en el mundo ha cambiado mucho, porque en mis tiempos no habían yeshivot en Israel casi para americanos. Empezó la yeshiva de Merkaz Torah en mis tiempos, cuando Shimshon abrió la yeshiva, también hubo, digamos, la competencia, era la yeshiva Merkaz Agav, y hoy también esa yeshiva todavía existe. Esa misma yeshiva se reabrió, Sharei Chaim. Son todas yeshivas para americanos, pero son yeshivas muy americanas. Es como decir también Beis, que muchos chilenos han ido allá, pero son yeshivas de veras muy, muy americanas. No siempre es fácil. Ustedes saben inglés porque estudian en Maimónides, pero no es únicamente el hablar inglés, es la mentalidad de los gringos. Sí. Son muy americanos, muy loud, hablan en voz alta todo el tiempo y tienen que salir. Entonces, ahora, ellos están acostumbrados a la vida de Estados Unidos, que los judíos pueden salir de cualquier parte, hacer lo que quieran, cualquier hora. La gente en Sudamérica no estamos acostumbrados, estamos más, pertenecemos a la comunidad, toca tener cuidado, hay goyim aquí. Los americanos no vienen de ese ambiente del todo, entonces ellos vienen free for all. Es otra clase de mentalidad completamente. Entonces, para un chico latino puede ser muy bueno, wow, qué libertad, podemos salir a Ben Yehuda, podemos salir aquí a hacer, pero también es peligroso, que se rompen todo, no hay boundaries. Fronteras. Sí. Ahora, pero por otro lado están los israelíes. Sí, okay, pero tú estás hablando de ir a yeshivot americanas en Israel. Muy pocos de nosotros van a ir a una yeshiva israelí completa. Sí, claro. ¿Entiendes? Hay un poquito los que van, digamos, a Argentina y ya se han mojado un poquito con la yeshiva de Rav Levin. Entonces también pueden ir a una yeshiva israelí porque ya conocen un poquito la manera. Pero ¿cuántos chilenos conoces tú que se fueron directamente a una yeshiva israelí? No, casi nada. Ninguno. Entonces tienen que... Ahora, los latinos van a tener una calidad y algo para ellos o contra ellos. Y que siempre va a ser las yeshivot, ya sean americanas, ya sean israelíes,
no tienen esa fase de vida cálida, de cercanía que tiene la gente latina. Claro. Y eso va a hacer falta, ¿entiendes? Yo lo veo muy porque yo trabajo también en ESH Latino. Así es. Y mi señora, cuando pasamos allá Shabbat, y mi señora dice, mira la diferencia entre los americanos aquí y los latinos. O sea, cuando comemos latinos solos, cantan Shabbat y eso los otros se dan todos un abrazo. Claro que no en el tiempo ahorita del virus. Veo, se dan abrazos y todo. Hay una vida de mucho más amor físico. Muestras de cariño. Ese cariño, los americanos no lo hay. Los niños se dan la mano así, ¡pum! Así. Y como dice, hi, so, five, y se acabó. Muy poco esa clase de cariño que se muestran los americanos. Y para la vida latina hace falta una persona que está, yo estuve solo así, años en eso. Pues, uno se congela con el tiempo. No lo hay. Ahora, No existe. en ese sentido, irse a una yeshiva en Estados Unidos también es lo mismo. Sí, en esa parte sí. Ahora, muy bueno que mencionas esto. Es una diferencia grande cuando uno va a una yeshiva en Estados Unidos, una yeshiva grande, inmensa, o una yeshiva relativamente más pequeña. Por ejemplo, si vas a Baltimore, Baltimore hoy en día es una yeshiva inmensa. Tú entras al Bet Midrash, 400 personas. Entonces, si no eres fuerte para estar viviendo solo, te va a quedar muy difícil. Vas a entrar en una clase de 40, 50 personas, nadie te va a ver. No hay vida pequeña así como, no la vas a tener. Si vas a una yeshiva más pequeña, digamos, hay la yeshiva que varias gente hispana se ha ido también a la yeshiva más pequeña, que es la yeshiva en Miami, de Rabbi Zweig. La yeshiva de Rabbi Zweig es mucho más cálida. Hay muchos suramericanos, venezolanos viven mucho de Rabbi Zweig. Es una yeshiva más pequeña, Rabbi Zweig mismo, una persona mucho más cálida, que tiene un público mucho más latino en su comunidad. Ahora, otro punto que es muy importante, la diferencia que hay en Torah Vedad, que el Rosh Yeshiva anterior era Rabbi Yaakov Kamenetsky. Rabbi Yaakov Kamenetsky decía que los chicos, en Shabbat, no hay comedor. La yeshiva no de comidas en Shabbat. Hay, como dice, Shabbat out, Shabbat in. Entonces hay lugares que hacen un Shabbat afuera, un Shabbat adentro. Dices, en toda la yeshiva hoy en día tienes Shabbat out, Shabbat in. Sí. En Torah Vedad había 3, 4 Shabbatot, todo out. Únicamente muy de vez en cuando Shabbat in. ¿Pero qué quiere decir Shabbat out? No era un Shabbat que no tenías que estar en la yeshiva. Shabbat out significa que la yeshiva te ponía un balabay. Tú comías, era como una familia que te adoptaba. Claro. Y comías todos los Shabbat de esa familia. No era algo decir, ok, soy un guest por una vez. Entonces comías 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años de la misma familia. Y ahí se crea el vínculo que decía usted, pues. Eso es la parte muy importante. ¿Entiendes? Hay un rabino Shurkin, no sé, ustedes lo han escuchado. Yo comí un rabino hoy en día aquí en Israel, yo comí en la casa de él, yo creo, 1 año y medio, 2 años. Aún en la casa yo comí una vez, era el vecino con Meir Kahana, Alav Shalom. También Meir Kahana, una de esas vecinas. Sí. Entonces, esos vínculos son muy importantes. Si no están los vínculos así de familia, muy difícil. Se siente mucho la soledad. Entonces, yo me recuerdo mucho un Purim en Beriakov, mandaban a colectar plata para los bajurim. Entonces, Purim salían a colectar, pues, Shushan Purim también. Yo me recuerdo llegando Shushan Purim a Jerusalén, colectando para el Makbid, la tzaka para esto, y después yo creía que me iba a poder asistir a una ciudad Purim donde alguien, y golpeé en la puerta de él y él no estaba, se había ido. Yo no tenía dónde comer a ciudad Purim. Entonces, ahora yo Purim yo había hecho ya el día anterior, llegué únicamente Purim en el día, no tenía obligación de ciudad Purim, pero sí quería tener un ambiente de Purim y no tuve dónde comer. Yo me recuerdo llorando en la calle
Entonces, no tengo dónde estar. O sea, la soledad de esa decisión, claramente. Se frenó, ¿me escuchas? Problema. ¿Aló? Se cortó, parece, a Larry. Sí. ¿Estás escuchando cosas que no sabías, Ariel? Sí. ¿Escucha? Sí. Perdón. Ahora Ahora sí, Ari. ¿Y sí? ¿Ahí sí? Ah, ok. ahora se escucha. Es que yo seguía escuchándolos. No me escuchaban ustedes a mí. Muy bien, ok. Está, No, le decía yo que el tema de la soledad, para un niño de 12, 13, 14 años, tiene que haber sido muy duro, ¿no es cierto? no te olvides que no había iPhones, no había Claro. tabletas, todos. Yo con mis papás habríamos hablar por teléfono una vez por año. Claro. Y el resto eran cartas. Eran cartas, esperaba una carta una vez por mes, cada 3 semanas. Y las miguilot de mi mamá eran como 3, 4 páginas. Claro. Marchadas con las lágrimas mientras la escribía. Pues toca dar mucho crédito a mis papás, ¿entiendes? Ahora, yo vine a visitar un año después. En 67 me fui, en 68 en el verano vine 2 meses, y después 3 años yo no estuve en la casa, del 68 al 71. Mis padres no tenían plata, entonces yo no viajé a Colombia 3 años. Y después me vine para Israel, y tampoco estuve 4 años sin verlos. O sea, eso también no facilita. Claro, hoy día la tecnología y estas mismas cosas que uno puede verse ayuda sin duda. Muchísimo. Pero Sí, por el mira. otro lado... Mira, ahí no, diga, antes de mostrar las fotos, para que quería conversar un par de fotos, pero sí. usted decía, por otro lado, ¿Qué dices? no, que dijo, Yo, estaba diciendo, por otro lado, lo de la lejanía. Uno crece y se independiza cuando no está, como se dice, debajo de la falda de la mamá. Claro. ¿Entiendes? Los chicos que hablan por teléfono todos los días con los padres y que todo el tiempo están mandando esto, mandando lo otro, no crecen. ¿Entiendes? Están siempre con el ombligo, attached. Y si una persona tiene que independizarse. Ahora, mis papás tampoco me mandaban casi plata, entonces yo trabajé en la yeshiva. Yo trabajé muchos trabajos en la hora de recreo en la yeshiva. Había como una cafetería, yo trabajaba en la cafetería en la yeshiva, haciendo sándwiches, vendiendo, y también arreglando los libros, así como los libros de Gemara toca coserlos para que no se abran. Claro. Entonces eso también yo lo hacía por una temporada. También trabajé como peluquero, cortando el pelo. De todo un poquito. Es la necesidad, uno crece, ¿entiendes? Uno crece, y los chicos cuando están tan consentidos todo el tiempo, viendo a los papás todo el tiempo, no crecen. Oye, comentemos un poco la foto que tengo acá encima. ¿A quién estamos viendo ahí? Yo toda la foto únicamente veo ¿No alcanza a verlo? parte de es mi hijo mayor que vive en Far Rockaway. Mi hijo de abajo lo conoces, Ari, que fue el chofer Sí. y el Shazam. Es la misma sonrisa de él, siempre, la vergüenza de él, Ari. ¿Y ese de abajo es usted? Sí, o sea, cuando todavía tenía pelo negro. Después, a ver, vamos a ver, tengo otra por aquí. Mire, ¿y esta? Aquí, muy bien. Estos son mis papás. Los del medio. Los del medio. Yo soy aquí arriba de la izquierda. Que sería ese. Sí. Y aquí tienes la de abajo a la derecha, la mamá de Ariel. Y ahora la de la izquierda tienes la mamá de Moshe Norman. Perfecto. Y arriba es mi hermano que vive en Renana, Natán, el mayor. ¿Y todos hicieron Teshuvá? No, todos fueron, mi hermano Natán es menos. Ya. Pero también vive en Israel. Viven en Renana, sí. A ver, ¿qué más tenemos aquí?
Esos son ahora los mismos. Si tienes acá, Lo mismo, pero tienes en a mi adultos. mamá. Sí, tienes a mi mamá, Natán está atrás. Claro. Y tienes a la alta, a la izquierda, es la mamá de Norman. ¿Esta es la mamá de Gabriel? La mamá de Ariel. Sí, tiene la misma cara de Ariel. Ok, esa es mi mamá de Ashalom. Esto, interesante. Este es mi hermano en el día que se casó. Yo los casé. Es una fotografía en Cali, Colombia. Y Este es usted. esto soy yo. Sí, esto soy yo. Y yo fui en esa de Kedushin, ya en el ¿cómo se llama? El club de Cali, se llama el Club Shalom, en Cali. Entonces es mi hermana el día del matrimonio. ¿Qué año será eso? Yo, 76. Muy buen año ese. Sí. El año que nací yo. ¿Y esa? Esta fotografía es en la Yeshiva Torah Vedad. Te digo, parte de necesitas tener, como se dice, una esquina de esta tu vida privada. De tranquilidad tenía, también. Entonces, en la Yeshiva Torah Vedad, todo el mundo tenía casas, entonces para ellos la Yeshiva era algo temporal. Venían a la Yeshiva, se iban para Shabbat o se iban al fin del mes. Entonces, para mí la Yeshiva es vivir todo el año en la Yeshiva. Entonces, ese es mi, ¿cómo se dice? Su rincón. Mi rincón en la Yeshiva. Se ve la fotografía desde Kedolim, un poco Sí, de está la foto de los rabinos, ¿no es cierto? ¿Por sí. qué esa forma? No te sé decir, son muchos años para saber por qué. Porque, claro, no sé, uno piensa estructuradamente, a lo mejor yo soy muy cuadrado, hubiese puesto una al lado del otro, no sé, acá hay como hay algo, no, algo tiene que haber significado, a lo mejor. Sí, no te sé decir del todo. Pero sí era la... Sí, es que es interesante ver, porque claro, nosotros los chilenos conocemos al rap, voy a decir una ridiculez, digamos, pero como rabino, ya como grande, ¿no es cierto? Y uno de repente cuesta entender o ponerse en la posición de que vivió mucho de lo que nosotros vivimos, a lo mejor 20, 30 años antes, y tomando decisiones muy de chico, que son lo que hoy día a lo mejor queremos salir como con el mensaje, un poquito como cómo ayudar a que nosotros como padres y que nuestros niños tomen la mejor decisión, no sé, terminando el colegio, por ejemplo. Entonces, esa experiencia obviamente es muy válida. La pregunta ahí sería, ¿qué recomendaciones nos puede dar? Entre más pronto uno hace esas decisiones y toma el camino, uno se gana mucho camino después de arreglar. La persona que desperdicia muchos años. Y entonces una persona dice, yo soy joven, voy a gastar tiempo, no voy a tomar los estudios serios. Y dice, no, después cuando llego más tarde, a los 18, 20, me voy a poner más serio. Está gastando años, que esos años nunca vuelven. Y eso nunca van a volver. Aún una persona que dejamos, una persona va a volver a estudiar fuerte. Siempre le van a quedar unos huecos de su infancia o de su adolescencia que no estudió y no vale la pena dejar esos huecos, desgastar la vida por nada. Fuera, si una persona, digamos, se metió en demasiadas cosas, hoy en día es marihuana o drogas o alcohol y cosas así, entonces también una persona puede desgastar, meterse con malas influencias, ir a malos lugares y después todo queda cicatrices. Yo siempre he mencionado en las clases en Chile el dicho que viene del abuelo de Rafael Yasser. El abuelo de Rafael Yasser decía un dicho que es muy, pero muy sano. Dice, no existe suficiente jabón en todo el mundo que ayude para lavar y borrar un pensamiento malo que entró en la cabeza. Entonces, cuando uno entre más se pone en el camino central y no va a haber malas películas, no va a malos lugares, entonces va a tener mucho más fácil de poder entrar a Kedusha. Entonces, entre más pronto una persona
Hasta el menos Ahora, sucio. Exacto. Y porque esa suciedad, no, la gente dice, oye, ese chubá se limpió. No hay tal cosa. Todo queda dentro. Y Ravolve decía, Ravolve lo mencionó varias veces, en la mitad de Yom Kippur, en la mitad de la Midá, de repente te llegan pensamientos de cosas que no quieres que te lleguen, de cosas que viste hace 30, 40, 50 años atrás. Y dice, qué locura es Yom Kippur. ¿De dónde viene todo esto? Porque todo está en la mente. Entonces, más pronto una persona se arranca y se va bien, se está ganando un campo fantástico. También en conocimientos, porque se puede. Cuando estudias más joven, la Mishnah dice, es como estudiar en papel blanco. Entonces, cuando es después un papel ya borrado, ya gris, no es lo mismo. Entonces, aprovechar los años que una persona tiene, que hoy en día hay las opciones de Estados Unidos, las opciones en Israel. Únicamente una persona cuando llega a la yeshiva tiene que decir, me pongo los pantalones, vengo a estudiar. Y para estudiar esta serie, la gente dice, no, yo vine a Israel para pasear Jabal. Toca ganar el tiempo. Hay un argentino ahorita en ESH, un ingeniero. Él empezó a hacer chubá en Argentina y dijo, como ingeniero me gusta la parte lógica. Y cuando empecé a estudiar Gemara en Argentina me volví loco. No hay como la Gemara, la parte lógica, la estructura, las perspectivas, wow. Y él está en ESH ahorita. Muy buena cabeza. Me dice, ¿qué haces ahorita hoy en día en la yeshiva? De las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche estoy estudiando Gemara. Y estoy loco. No hay como Gemara. Abrirse ese apetito de Gemara es muy importante. Porque una persona, Gemara es pensar. Y hoy en día con iPhones y todas las películas, entonces no te dejan pensar. Aún cuando vas a la universidad, no es activo, no te estás pensando. Entonces, entre más pronto una persona arranca y se está haciendo un favor a sí mismo. Puede arrancar y llegar a una etapa. Ahora uno tiene que, lo que vas a hacer, siempre tienes que dedicarte. Otro de los dichos que me gusta siempre mencionar de Chazon Ish. Chazon Ish decía, para cualquier cosa que triunfe, que tenga éxito, necesitas ser loco, meshugá, lo todo davar, para ese asunto. Si quieres, un doctor, un médico, tiene que dedicarse 7 o 10 años. Dele y dele. Si quieres ser un buen doctor, tiene que darle duro. Una persona que quiere hacer negocios fuerte, tiene que meterse en el negocio, darle duro. Entonces, una persona va a una yeshiva, ya estás en la yeshiva, ya hiciste. Entonces, don't take it easy. Coja la yeshiva seriamente, repase las clases, apunte, molesta a tus rabinos. ¿Sí? Y una persona crece. Te digo, son únicamente 2 o 3 meses. Yo creo que el mensaje ahí es súper importante. Yo creo que no solamente para la yeshivot, digamos, para la vida, que es lo que está diciendo, el tema de la constancia y el esfuerzo. Life is not easy. Pero todo en el mundo, la gente que hizo plata, Por eso. Alguien que hizo plata fácil, todos te van a decir, yo sudé por la plata. Y no dormía, yo no hice esto. O nuestros antepasados que llegaron a Sudamérica, que eran peddlers, venían de pueblito a pueblito, tenían que ir aquí, tenían que ir allá. O también hay gente que tenía que viajar por negocios meses y meses. Y por seguro lo quemará. Los estudios tienes que dedicarte. Cuando los jóvenes ahora, no sé, los próximos años elijan ir a yeshivot, ¿recomienda visitarlas antes? ¿Ir a Estados Unidos, ir a Israel, conocerlas o da un poco lo mismo? Depende de cuánto tiempo van a estar en la yeshivot. Si van a ir únicamente como pasar un Shabbat, no es suficiente. Si van a ir a una yeshiva, van a pasar 2 semanas en esta yeshiva, 2 semanas allá, tal vez sí. Pero que pasan como los turistas, te van a decir, oh, yo estuve en París, estuve en Viena, estuve aquí, estuve en Londres. Eso no es vivir de turista, no viste nada. Si quieres llegar a una yeshiva, quédate en una yeshiva por 1 semana, 2 semanas. Entonces, viste algo. No digo mucho, pero viste algo. Pero estuviste en una yeshiva, ver el lugar, no es suficiente. Aunque pasaste un Shabbat, no es suficiente. Perfecto. Yo creo que hemos sacado varias lecciones. Sé que es tarde en Israel, que le queremos agradecer, Rab. Rabariel, no sé si quieres agregar algo. No, está bien, está perfecto. O al menos que a lo mejor alguno de los chicos quiere hacerle una pregunta al Rab, aprovechando un poquito lo que tenemos al frente.
pueden escribir a lo mejor último, a lo mejor pueden escribir incluso la pregunta y la puedo hacer yo, si es que algún grado de timidez, cosa que... Tengo alguna pregunta al rabino. Rabino, Sí. ¿por qué decidiste dejarte la barba? O sea, en un contexto latino, no sé, cuando uno ve el estereotipo No. de alguien con barba, alguien como muy religioso. No, la barba en el mundo, nuevamente, en el mundo de Yeshivot, no el mundo hasídico, en el mundo de Yeshivot, los bajurim solteros no tienen barba. La barba la crecen después de casados. Entonces, no vas a ver muchos, si vas a Yeshivat Mir o vas a Yeshivat, todos los Yeshivot, no vas a ver jóvenes con barba. Hoy en día en el mundo de Goim, la barba está de moda. ¿Entiendes? Sí. Vas a ver todas partes están de moda. Entonces, hoy en día no es difícil crecerte una barbita. Pero, digamos, en general, en Yeshivat Mir, en Europa, una yeshiva de 400 chicos. En la yeshiva había únicamente 2 bajurim que tenían barba. Absolutamente. Rapolbe me dijo que había en Yeshivat Mir en Europa, todavía habían sobrinos del Rebbe de Gur, que venían de Varsovia, venían a estudiar a Mir, porque una yeshiva de un nivel muy alto. Y aún los bajurim hasídicos, ellos se quitaban la barba, o sea, se dejaban muy cerquita la barba, porque en Yeshivat Mir no había barbas. Entonces, únicamente antes de Pesach se crecieron un poquito la barba cuando iban a volver a las casas. Pero la costumbre de nosotros es después de casados, entonces los chicos ya crecen, crecen barbas. Tengo una pregunta, pero no sé si la pregunta es de un alumno, pero dice si es recomendable irse a la yeshiva antes de salir del colegio. Me imagino la pregunta para que me la escriban por ahí, si se refiere a ir un par de meses en las vacaciones de verano o como que terminar tercero y cuarto medio, estoy especulando. Sí, no, si pueden ir en la mitad. Irse, dice. La pregunta dice si... Como Ese, terminar el colegio allá, digamos, de una forma u otra. pero casi no existe acabar el colegio allá. Claro. En Estados Unidos lo hay si la gente lo puede hacer. Lo que, digamos, mi señora, ella se fue a estudiar en Gateshead. Mi señora es de Detroit, americana. Ella, para poder irse a Gateshead temprano, entonces el colegio le permitió acabar el high school un año antes. Entonces ella tuvo que hacer unos cursos y ella también fue, digamos, a public school en 2 veranos para hacer unos cursos para poder acabar high school. Claro. Pero de acabar high school hoy en el mundo, la muy presión difícil. de no acabar high school es muy difícil. Tienen que acabar high school. Hay opciones. Entonces hay opciones que los colegios te dan de acabar ciertos créditos de una manera o de hacerlos después, lo que sea, pero algo muy básico que un chico suramericano tiene que tener un high school diploma en su bolsillo. O sea, terminar el colegio y en las vacaciones sí. De todas formas, eso es recomendable, ¿no es cierto? Por seguro. Y... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Continuando en el camino de salir antes. Ahora, cuando dices que querían terminar el colegio específicamente en Chile, no estoy especulando nomás. Pero, o, por ejemplo, ¿qué sería el caso como ir a un tipo yeshiva high school, como le quieran llamar, yeshiva que tenga lo que sea, y tipo salir con un high school diploma de una institución, digamos, que tiene un énfasis mucho más en estudio que acá, como uno podría ir en... Eso lo tienes en Estados Unidos, en Israel no lo hay. ¿Entiendes? Los únicos lugares que tienes en Israel es algo como Maraba, Leordoy, pero es un lugar que es muy difícil de entrar y todos en hebreo, que va a ser mucho más difícil. Si alguien quisiera acabar el high school, sería más en Estados Unidos. ¿Entiendes? En Israel yo no veo que exista. Claro. Gracias, Rab. Bueno, yo creo que estamos para no abusarle el tiempo del Rab. Quiero agradecerle, Rab, obviamente, porque creo que como introducción a este ciclo, no solamente es muy importante, sino también para los jóvenes, y me incluyo, no en los jóvenes, sino en lo que quiero decir ahora, el conocer a las personas que están detrás de nuestros rabinos, las personas detrás de la barba, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto?, la historia, siempre es muy valioso porque uno tiene una forma de relate to la historia de los otros, ¿no es cierto? Y conocer eso creo que siempre es súper importante. Así quería agradecerle, obviamente a Rabariel por el contacto, pero también en especial a usted porque siempre está muy, muy dispuesto a compartir con nosotros en Chile.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A todos. Buenas Gracias, Rab. Acá, muchas gracias. Shkoyach Rab, muchísimas noches. gracias. Muy enlightening. Gracias. Esas enseñanzas, Shalkoach, Bezrat Hashem, ojalá que lo podamos aprender mucho y seguir, Bezrat Hashem, a otro paso en nuestras vidas de los jóvenes de Yeshiva. Y ahora Están esforzando tanto, se ve. Tengo que Muy entrevistar a dedicados. Gabriel. Pero bueno, te tienen que entrevistar a ti también. Ya lo hice. Allá. Sí. Gabriel, mándale el video. Sí, Bezrat Hashem. Ok. Bueno, Chao. chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao.